Hola, Dios les bendiga y bienvenidos a la clase número 3 de libros poéticos. Libros poéticos, ¿verdad? Como ya estuvimos viendo en la primera y segunda clase, es importante, ¿verdad?, que recordemos cuáles son los libros poéticos y por qué razones son llamados libros poéticos. Y vamos ahora a empezar a hacer un estudio acerca del libro de Job. En la clase anterior estuvimos viendo un poco, nada más como un resumen de cada una de las cosas. Ahorita vamos a ir con un poco de detalle. No vamos a hacer una exégesis, ¿verdad?, del libro, pero sí vamos a ir examinando las partes más importantes del libro de Job. Y comenzamos con un pequeño bosquejo del libro de Job, donde la primera parte dice: Job es probado, y eso lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad? Y del capítulo hasta el capítulo 2 del 13, lo que estamos viendo acá, en esta parte, donde se menciona, donde dice que Job era un hombre rico, justo, pierde sus posesiones, pierde sus hijos, y en todo en un solo día, pero su fe se mantuvo inconmovible. Y eso lo vemos en Job 1:21, un versículo sumamente conocido por todos, y creo que en más de alguna ocasión lo hemos usado para nuestras vidas, donde dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vea, una confianza increíble, de verdad. Y yo creo que en medio de una necesidad, en medio de una dificultad, en medio de una prueba, nosotros tenemos que acordarnos de Job. Job fue un hombre recto, dice la Biblia, temeroso y apartado del mal. Entonces todo eso lo llevó a tener esta confianza plena en Jesús, en Dios, en todo lo que él creía, ¿verdad? Principalmente era Dios. Y dice que Satanás, ¿verdad?, le pide permiso a Dios para poder tocar la vida de Job, y Dios se lo da. Dice que estaba totalmente llegado, tenía llagas por todo el cuerpo, ¿verdad? Algunos consideran que esta enfermedad de Job era la lepra, ¿verdad? Pero no hay algo que diga que así es. Simplemente se mencionan como llagas. Dice que los amigos de Job, tenía 3, que le siguen siendo fieles y lo rodean en el silencio, también abrumados por lo que ha sucedido. Pero aún así, Job sigue confiando, ¿verdad? Él tenía amigos que lo apoyaban, ¿verdad? Aparentemente eso era así. Y estos 3 amigos hablan con Job. Y eso lo vemos en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante hasta el capítulo 31. Se pueden imaginar al 40 más o menos. Es bastante todo lo que se habla acerca. Son 42 capítulos del libro de Job, y en ellos la mayor parte se habla acerca de Job y la relación que tenía con sus amigos, en donde ellos comenzaban a hablar, Job les contestaba y así estaban. Dice aquí que encontramos en los primeros capítulos del 3 al 14, es la primera ronda de discusión de Job. Y hay un primer discurso de Job, y eso lo vemos en el capítulo 3 del 1 al 26. Yo sé que no vamos a poder por el tiempo, aunque yo he puesto acá en la separata algunos versículos como principales para irlos leyendo. Yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo si lo hacemos a través de este momento, ¿verdad?, de un video. Pero sí, mi sugerencia, ¿verdad?, es que usted pueda ir leyendo, que pueda ir leyendo la Biblia, para que pueda encontrarle un poco más de sentido, ¿verdad?, a lo que nosotros tenemos acá, a lo que le hemos puesto, al comentario que nosotros hacemos acá para el estudio de este libro. Dice: el sufrimiento de Job lo hace desear no haber nacido nunca. En su discurso, Job le dijo a Dios exactamente cómo se sentía, pero en todo esto no maldijo a Dios. Dice: su grito era una expresión de dolor y desesperanza, no un grito de obstinación contra Dios. Siempre es mejor, dice, que los creyentes expresen sus dudas y sus emociones sinceras a Dios. Siempre es mejor que lo hagamos, porque dice que si nosotros lo hacemos a través de la oración, nosotros debemos de ser lo más sincero posible, ¿verdad?, para Dios. No es correcto, dice, llevar a Dios la aflicción y la angustia, a fin de hallarlo e invocar su compasión. Jesucristo mismo lo hizo. No sé si ustedes recuerdan que si nosotros venimos y buscamos a Dios en un momento de necesidad, lo vamos a encontrar, definitivamente que sí. Pero
a veces nosotros creemos que no voy a molestar a Dios con esto, sé que es algo sencillo, algo que va a pasar, y a veces obviamos eso y no se lo decimos. Acá tenemos un ejemplo, dice que el mismo Jesús lo hizo, y usted sabe que sí lo hizo porque Él fue a orar al monte él solo antes de saber por lo que iba a pasar, ¿verdad? Y que le dijo que prefería pues si no hacerlo, ¿verdad? Lo estoy parafraseando porque no fueron esas exactamente las palabras de Jesús, pero le dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Pero vemos y nos damos cuenta que Jesús se sometió a Dios en todo momento, aún sabiendo el momento que venía de dolor y dificultad para su vida. Luego tenemos el primer discurso de uno de los amigos de Job, que es Elifaz. Eso lo vemos en el capítulo 4 al 5. Dice que Elifaz le afirmó que le había dado, dice, había sido dado un conocimiento secreto por una revelación especial de Dios y que había aprendido mucho de su experiencia personal. Argumentó que el sufrimiento era resultado directo del pecado y que si tan solo Job confesaba el suyo, su sufrimiento terminaría. Y ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Elifaz, eso es lo que dice Job 5:8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Elifaz le estaba diciendo de que lo que él estaba viendo era por causa del pecado. Dice que Elifaz veía el sufrimiento como un castigo de Dios que debía de ser bien recibido para poder conducir a una persona de regreso a Dios. En el versículo 17 y 18 dice, y aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Elifaz, ¿verdad?, estaba haciendo su propia apreciación acerca de lo que le sucedía a Job. Luego, Job le responde a Elifaz en los versículos del 6 al 7, y donde le dice que es un consejo de mal gusto el que le estaba recibiendo. Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habría gusto en la clara de huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Eso se lo dice Job en el versículo 6 y 7 del capítulo 6. Decirle a alguien que esté en las últimas que sea paciente, eso lo vemos en el 11-12, ¿verdad? Siempre del capítulo 6. Dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y por cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? En realidad, Job le estaba diciendo, ¿verdad? Y le estaba respondiendo a él, vamos a recibir como las cosas malas y las cosas buenas y no las cosas malas, ¿verdad? Y le decía, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? A veces cuando estamos en medio de una circunstancia, lo que normalmente nosotros le podemos decir a alguien, si está en una circunstancia difícil o nosotros lo estamos, es que tengamos paciencia. Y yo creo que todos hemos vivido circunstancias y situaciones difíciles. Entonces, que han venido sin tener razón, decir, ¿esto por qué me pasó a mí? Job tenía un récord, digamos, como persona conocida, impecable prácticamente. Pero Dios decidió que Job fuera el que nos diera esta lección. Y así lo quiso Dios. Pero aún Job era un ser humano y de alguna manera tenía que ir con su aflicción a Dios. Y lo hizo. Y esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ir a Dios en medio de nuestra aflicción para que nos dé paz a nosotros. Saber que Él tiene el control de la situación que estamos viviendo o que estamos pasando. Luego dice que Job solo desea dejar de existir. Sus amigos no han sabido mostrarle compasión cuando más lo necesitaba. Dice acá en el versículo 14 y 15, el atribulado es consolado por su compañero, le dice, aún aquel que abandona el temor del omnipotente, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Y esa es la historia de los tres amigos primeros de Job, donde sí son sus amigos, sí le aconsejan, pero el punto era que Job se sentía como, bueno, o sea, siento que lo que ustedes me están diciendo en lugar de ayudar,
están haciendo que yo me sienta peor, podría decir. O incluso, ¿verdad? Cuando dice, pasan como corrientes impetuosas. Es decir, o sea, siento que ustedes me están llevando ya, como decimos normalmente, a la desgracia, ¿verdad? Algo así se sentía Job. Dice que le pide a Elifaz que retire sus falsas acusaciones. Ahora pues, si queréis, mirad, me dice, y ved si digo mentira delante de vosotros, volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en eso. O sea, a él se le había olvidado quién era Job. Un hombre apartado, temeroso y recto. Entonces él estaba asumiendo que todo lo que le estaba pasando era por causa de su pecado. Y también Job argumenta con Dios en el versículo 7. Habla de su temor. Dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Dice que también argumentó su anhelo de muerte y también estaba hablando de que si el pecado era su problema, ¿por qué Dios no lo perdonaba? Vea que Job le dice a Elifaz, si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Verdad? Él estaba ahí hablando él con Dios. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Hasta convertirme en una carga para mí mismo. ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? ¿Por qué ahora dormiré en el polvo? Y si me buscares de mañana, ya no existiré. Y esto se lo dijo a Dios en medio de toda la conversación que había tenido él con Elifaz. O sea, créame que uno a veces se puede sentir muy identificado con Job por las situaciones porque uno piensa de que es nuestra culpa y perdemos de vista lo que Dios está queriendo hacer con nosotros, ¿verdad? Más cuando vienen otras personas y empiezan a decirnos, no, es que estás mal por tu mala cabeza, le dicen. No sé si ustedes ya han escuchado esa expresión. O le dice, no, a saber qué estás pagando. O sea, le debes a Dios, estás pagando una factura. O sea, en realidad, nosotros, Job es un ejemplo vivo, ¿verdad? Que traemos en la Biblia de alguien que pasó por situaciones difíciles y complicadas y siguió creyendo en Dios. Luego tenemos otro amigo que era el primer discurso de Bildad. Eso lo vemos en el capítulo 8, donde dice, Bildad proclama la justicia de Dios. Recompensa al bueno y castiga al malo. El argumento, dice, de Bildad es esencialmente el mismo de Elifaz. Job no es limpio y recto. Y más tarde Dios mismo se reveló el error de Bildad en el capítulo 42 del 7 al 8, donde dice, y aconteció que después que Jehová habló estas palabras a Job, dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Eso lo vamos a ver al final, ¿verdad? Del capítulo 42 casi. Bueno, en el último capítulo me habían dicho. Luego hay una respuesta de Job a Bildad. Y dicen, no maldijo a Dios como Satanás había predicho que lo haría, aunque pronunció palabras de las que más tarde se arrepentiría. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Eso lo vemos en el capítulo 42. Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job nuevamente le vuelve a decir, miren, o sea, yo se expresó todo lo que pudo, pero al final volvemos al último capítulo donde Job viene y dice, hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Y muchas veces nosotros creo que todos nos hemos puesto en el lugar de Job, donde probablemente protestemos, reneguemos, hablemos, y tal vez lo somos nosotros mismos, sin necesidad de hacerlo con alguien más, pero igual se lo decimos a Dios, y Dios sabe y conoce nuestro corazón y sabe qué es lo que está formando en nuestras vidas. Luego tenemos al amigo Sofar, ¿verdad? Donde dice que las palabras de él son las más duras, porque le dice, se cree Job inocente. Dios lo ha abandonado poco a poco. Dice, Job debe apartarse del pecado y entonces Dios lo restaurará. O sea, los tres llegaron, o sea, eran sus amigos, no perdamos de vista eso.
Si se consideraban sus amigos era porque estaban con él en todo momento. Y aún así, los tres consideraron que Job estaba pasando esa situación a causa del pecado. Job le responde, dice, sus amigos, dice, no son los únicos que pueden resolver las cosas. Dios es omnisciente y todopoderoso. Eso lo vemos en el 12:9. Capítulo 12, versículo 9. Dice, ¿qué cosas de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. Si invierte las normas de sabiduría y justicia, ¿qué se puede hacer en cuanto a ello? Vea que es importante que nos demos cuenta de que Job, a pesar de las cosas que le decían, volvía y reflexionaba y se volvía hacia Dios. Y decía, esto no está pasándome por algo que yo hice. O sea, él sabía que no era por algo que él había hecho. Luego dice que la experiencia de Job desmiente los argumentos de sus amigos. Presentará el caso directamente a Dios y Dios lo absolverá. ¿Cuáles eran los cargos contra él, contra Job? Eso lo vemos en el 13:23. Dice, la vida es corta y nadie vuelve de la muerte. Eso se habla en el capítulo 14 del 1 al 12. Job clama a Dios para que lo esconda en la tierra de los muertos hasta que su ira haya pasado y entonces lo restaure. Y eso lo vemos en el versículo 13-17. Pero la desesperación vuelve. O sea, Job, no sé cuántos se identifican con esto, porque nosotros podemos estar confiados en Dios y saber que Dios está con nosotros en medio de un proceso, pero viene alguien y le dice, no, es que mire, su pecado, sus cosas, usted no ha hecho bien las cosas, acérquese a Dios, vuelva hacia Dios. Y ustedes dicen, sí, es cierto, tengo que volverme a Dios y todo lo demás, pero al mismo tiempo uno viene y le dice, Señor, mira, pero yo he tratado de hacer las cosas bien, yo he tratado de estar en la iglesia, de buscarte y no sé por qué me pasa esto. Entonces muchas veces cuando nosotros perdemos de vista, o sea, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y eso es lo que nos tiene que mantener a nosotros, de verdad, que es lo único, ¿verdad? Porque vamos a escuchar cosas que nos puedan decir que van a hacer tambalear nuestra fe. Pero Job se mantuvo firme. En realidad le costó muchísimo. O sea, ¿cómo pudo estar ahí sentado, enllagado? Bueno, no sé si estaba sentado, pero yo asumo que algo así tuvo que haber sido, llagado y con muchas cosas. Y en su corazón, en su mente, y todavía llegan una, dos, tres personas a decirle, ah, es tu culpa, ¿verdad? Es tu pecado. Y Job venir, buscar a Dios, reclamarle a Dios, porque a la larga se oye como un reclamo, pero en realidad es un clamor de él al decirle, Señor, por favor, ayúdame con esto, ¿verdad? Algo así era lo que estaba haciendo Job. Luego hay una segunda ronda de discusión donde hay un segundo discurso de Elifaz. Y Elifaz sostiene que Job es obstinado y un vano palabrero, es decir, que sus palabras, ¿verdad?, no son creíbles. Luego de eso hay un segundo discurso de Bildad, donde Bildad se resiente mucho del repudio airado que Job hace de su consejo anterior y pinta un cuadro del destino de los malos. Luego está la respuesta de Job. Y luego viene el segundo y último discurso de Sofar, donde dice que continúa el tema del destino de los malos. Y el versículo 5 dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. La prosperidad de ellos es breve. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes como su estiércol, perecerá para siempre. Los que lo hubieran visto dirán que hay de él. Sofar está hablando un poco acerca del destino de los malos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, para Job no fue fácil pasar esta situación. Y los insto a que puedan leer, ¿verdad?, esta parte del libro de Job, vean lo que sus amigos le decían. Y yo creo que lo que nosotros nos tiene que mantener firmes en lo que nosotros hemos creído y sabemos que lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo en nuestra vida va a transformar algo maravilloso en nosotros para que nosotros podamos ser mejores personas, útiles en el reino de Dios y útiles también para bendecir a otros. Gracias por su tiempo, gracias por leer hasta acá
y nos vemos en la próxima clase. Que Dios le bendiga.